Noticias. Traigo noticias. ¿Qué ocurre? Escuchadme todos. ¿Y qué pasa? El rey, don Amadeo, se marcha. Nos deja. Es una decisión irrevocable. Hijas, el rey se marcha. ¿Qué dices, mujer? Que don Amadeo, cansado de bregar con esta gente, tira la corona por la ventana y se va. Incapaz de encontrar salidas para atajar los problemas que le han ido surgiendo, en los que para él han sido 2 largos años de reinado, el rey Amadeo I decide presentar su renuncia al trono de España. Eso sucede el 10 de febrero de 1873. Al día siguiente, Amadeo de Saboya abandona el Palacio Real. El fin de su efímero reinado supone el fracaso de la monarquía democrática instaurada por la Revolución del 68, la Gloriosa. Su reinado había empezado con un mal presagio, el asesinato del general Prim, que había sido su principal apoyo. La desaparición de Prim, hombre fuerte de la Revolución del 68 y líder de los liberales progresistas, había provocado la ruptura del gobierno tripartito, formado por unionistas, progresistas y demócratas, que venía gobernando desde el triunfo de la Gloriosa y que estaba destinado a sostener con su apoyo al nuevo monarca. A su vez, el Partido Progresista, el eje de la coalición, se había extendido en 2 tendencias. Una moderada, el Partido Constitucional, que siguió a Sagasta, y otra más extremista, el Partido Radical, que siguió a Ruiz Zorrilla. La división y el enfrentamiento entre todos los partidos había sido la causa de que durante los 2 años de su reinado se celebraran 3 elecciones generales y se sucedieran 6 gobiernos, cada vez más débiles. Desde su llegada a España, Amadeo I no había contado con el apoyo de la nobleza, ni tampoco de la Iglesia. La aristocracia siguió siendo fiel a la dinastía de los Borbones, y la jerarquía eclesiástica, que había tenido que asumir la libertad de cultos establecida en la Constitución, recelaba de que el nuevo rey llegara a apoyar la separación total entre la Iglesia y el Estado, que cada vez con más insistencia pedían las sociedades liberales, cada día más anticlericales. Señores, aquí nos hemos reunido para celebrar el nacimiento de una sociedad que se propone perseguir a los fariseos y arrancar del cuerpo social de Vetusta las sanguijuelas místicas que chupan su sangre. Señores, guerra al clero usurpador. Guerra al clero que comercia con las cosas santas. ¡Viva! ¡Muera el alto clero! ¡Muera! El derrocamiento de los Borbones y la aceptación de la monarquía como forma de gobierno habían alentado las esperanzas de los carlistas, que aspiraban a derribar al monarca italiano para proclamar después como rey a su nuevo pretendiente, Carlos VII. En abril de 1872 habían estallado varios levantamientos carlistas en Navarra y las Vascongadas. Hasta el momento habían existido 2 tendencias dentro del carlismo: los que aspiraban a llegar al poder desde la legalidad, mediante las elecciones, y los que apostaban por la insurrección armada. Fueron estos últimos los que acabaron imponiéndose. Elekzioak. Kristau maiteak. Elekzioak. Baionetak! Baionetak eta baionetak! Eta ez besterik! Arazonen gakoa, ezpataren puntan dago! El 2 de mayo de 1872 entró en España Carlos VII
para encabezar la nueva guerra carlista que ya se había puesto en marcha. Intentaba atraer a su causa a aquella parte de España que se negaba a aceptar los cambios de la revolución liberal. El pretendiente carlista prometía restaurar el orden perdido, devolver a la Iglesia su tradicional preeminencia y defender los fueros frente al centralismo de los liberales radicales. La guerra de Cuba, que duraba ya 4 años, fue otro de los conflictos con los que Amadeo I tuvo que enfrentarse durante su reinado. La guerra de guerrillas de los independentistas se había visto alentada por la incapacidad de los gobiernos de Amadeo, presionados por los oligarcas de la isla, para suprimir la esclavitud en la colonia. Por si fuera poco, Amadeo I sufrió también un atentado del que salió ileso. Por todas estas razones, cuando el 11 de febrero de 1873 abandona el Palacio Real para regresar a Italia, lo hace con alivio. ¡Hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! El mismo día de la salida de Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, reunidos en sesión conjunta, proclaman la República como forma de gobierno de la nación. Fracasada la monarquía democrática, la República es la única salida que le queda a la Revolución de 1868 para mantener su espíritu. La votan los republicanos y los radicales. En la que el interés de los gobernantes se identifica con el interés del pueblo, es esencialmente pacífica. Defender la República es asegurar la paz. Las clases sociales más bajas reciben a la República con la esperanza de que por fin alguien se ocupe de sus problemas. ¡José! ¡Viva la República! ¡Rehostia con la República! Las Cortes eligen al republicano Estanislao Figueras para presidir el primer gobierno de la República Unitaria. 4 meses más tarde, abandona el cargo. Las elecciones del 10 de mayo de 1873 dan la victoria a los republicanos federales. Las Cortes proclaman la República Federal y eligen al federalista moderado Pi y Margall como nuevo presidente. Los federales moderados intentan sacar adelante en el Congreso una nueva constitución que recoja la nueva forma de gobierno y que acabe con el Estado centralizado. En su proyecto, España había de quedar formada por 17 estados con amplia autonomía y se establecía la separación de Iglesia y Estado. En contra de este proyecto constitucional, se sitúan los federales intransigentes, partidarios de la República Cantonal, es decir, de la federación desde abajo, lograda mediante la insurrección y la unión voluntaria de territorios independientes. Cartagena es la primera ciudad que el 12 de julio de 1873 pone en práctica la sublevación cantonal. Sus ciudadanos, con la ayuda de las tripulaciones de los buques de la Armada fondeados en su puerto, se hacen con el control de la ciudad y proclaman el Cantón Libre de Cartagena. En los días siguientes, las sublevaciones cantonales se extienden como un reguero de pólvora por todo el litoral mediterráneo y por Andalucía. Decenas de ciudades se proclaman independientes. Cada cantón pasa a ser gobernado por una junta revolucionaria. La insurrección cantonal provoca la caída de Pi y Margall a los 2 meses de su nombramiento.
Las Cortes republicanas eligen como nuevo presidente al federalista moderado Nicolás Salmerón. Dispuesto a restablecer el orden, Salmerón recupera la fórmula unitaria de la República y recurre al ejército para acabar con la insurrección cantonal. La mayoría de los cantones son reducidos por las armas, pero algunos fuertemente defendidos, como Cartagena y Málaga, resisten. A los 2 meses de su nombramiento, Salmerón dimite por problemas de conciencia. No quiere firmar las sentencias de muerte dictadas por tribunales militares contra algunos cantonalistas detenidos. Las Cortes eligen al 4º presidente de la República en 9 meses. El más votado es el moderado Emilio Castelar. Castelar decide primar el orden sobre la libertad. La República, cada vez más acosada por los problemas, se hace más conservadora. Con 3 frentes bélicos abiertos, el carlista, la guerra de Cuba y los cantones que aún resisten, Castelar se apoya en el ejército para intentar resolverlos. ¡Adelante por la República! Los carlistas, favorecidos por la inestabilidad política, se han apoderado mientras tanto de buena parte de las Vascongadas, Navarra, Cataluña y de otras zonas de la España rural. En enero de 1874, Castelar es derrotado en las Cortes en una moción de confianza. Ante la posibilidad de que la República volviera a caer en manos de los intransigentes y se radicalizara de nuevo, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, ordena la entrada de sus tropas en las Cortes y disuelve la Asamblea. Esta es la primera vez en todo el siglo XIX que un militar no da un golpe de Estado en nombre de un partido, aunque él pertenece al Partido Radical Progresista, sino en nombre del ejército. La acción de Pavía cuenta con el apoyo de buena parte de la clase política que había participado en la Gloriosa. Mientras tanto, el historiador y liberal centrista Antonio Cánovas, que no ha participado en la vida política de la Revolución, está preparando minuciosamente, como satirizan los humoristas de la época, la restauración de la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, aplicando la táctica de esperar y ver. Últimas noticias. El general Serrano nombrado presidente del gobierno provisional. Últimas noticias. El nuevo gobierno, presidido por el general Serrano, acaba enseguida con el último foco de resistencia cantonalista, Cartagena. La ciudad había resistido 6 meses el asedio del ejército. El gobierno aprovecha su victoria para ilegalizar a la sección española de la Internacional Obrera por su participación en la rebelión cantonalista. Los carlistas, que ya controlaban gran parte del territorio vasco-navarro, sobre todo las zonas rurales, deciden en enero de 1874 modificar su estrategia y apoderarse de las ciudades. Igual que hicieron en la Primera Guerra Carlista, empiezan con el asedio a Bilbao. El gobierno se ve obligado entonces a movilizar hacia Bilbao a sus mejores tropas, mandadas por el propio presidente, el general Serrano, y por los generales de la Concha y Martínez Campos. El asedio carlista dura cerca de 3 meses, pero el 2 de mayo la ciudad de Bilbao es liberada. Tras la victoria de Bilbao,
las tropas gubernamentales se dirigen hacia Estella, capital del carlismo, con el propósito de conquistarla. El intento se salda con el fracaso del ejército liberal. El general de la Concha, marqués del Duero, muere en el campo de batalla. La victoria anima a los carlistas a emprender nuevas acciones de expansión. Últimas noticias, últimas noticias. Alfonso XII proclamado rey en Sagunto por el general Martínez Campos. ¿Quiere uno, señor? El golpe de Estado de Martínez Campos derriba la República y marca el fin de la vida de la Revolución de 1868. A pesar de su fracaso, la Gloriosa deja, sin embargo, en los españoles el pozo de un espíritu laico y progresista, el sueño de una sociedad más justa, democrática y soberana, en la que el ciudadano, en el ejercicio pleno de sus libertades, sea el eje de la sociedad civil. La revolución deja también una nueva moneda, la peseta, que circulará por las manos de los españoles hasta la llegada del euro. En el canto del duro, la moneda de 5 pesetas, había una inscripción que resumía el espíritu de la Revolución de 1868: soberanía nacional. A mediados de enero de 1875, Alfonso XII hace su entrada oficial en Madrid. Apenas han transcurrido 2 semanas desde que triunfara en Sagunto, favorecido por la pasividad del ejército, el pronunciamiento del general Martínez Campos proclamándole rey. La acción de Martínez Campos contó con la desaprobación del líder de la causa alfonsina, Antonio Cánovas, contrario a que el rey fuera repuesto en el trono gracias a un golpe de Estado. Los españoles que le reciben esperan que el nuevo rey acabe con las 2 guerras que siguen abiertas y termine con la inestabilidad política que España lleva padeciendo desde la Revolución de 1868. La restauración de los Borbones en el trono, 6 años después de su expulsión, ha sido posible gracias al trabajo político de varios años que Cánovas ha realizado en favor de la causa alfonsina. Su propósito es que con el joven rey, que en ese momento tiene 18 años, comience un nuevo régimen. Lo que Cánovas pretende es dar a la sociedad civil el protagonismo de la política y sustituir el recurso al pronunciamiento militar por el acuerdo entre 2 grandes partidos para la alternancia en el poder, al estilo británico. Según el diseño de Cánovas, el nuevo monarca ha de cumplir un papel esencial como árbitro de la vida política. Esta es la tarea que le espera a Alfonso XII cuando llega al Palacio Real. Un gobierno de transición presidido por Cánovas y formado por una coalición de derechistas moderados y alfonsinos designa en las Cortes una comisión de notables para que redacten una nueva constitución bajo la que puedan gobernar diferentes partidos. La nueva constitución, conocida como la de 1876 por ser este el año de su aprobación, es sobre todo conciliadora. Es una mezcla de la moderada de 1845 y la democrática de 1869. Una toma la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. De la otra, recoge la mayoría de sus derechos y libertades. Reconoce a la religión católica como la religión del Estado y al mismo tiempo tolera el culto a las demás religiones. Esta es hasta el momento la constitución más duradera de nuestra historia. Casi 50 años.
El propio rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas, se pone al frente de las últimas operaciones militares en el País Vasco y Navarra contra los carlistas, que para entonces ya han perdido los reductos del Maestrazgo y Cataluña. En febrero de 1876, los carlistas son derrotados de nuevo. Unos 15.000 de ellos, incluido su rey, Carlos de Borbón, emprenden el camino del exilio y marchan a Francia. Otros, la mayoría, se acogen a las medidas de gracia que les otorga el gobierno a cambio de que entreguen sus armas. La derrota del carlismo es aprovechada por Cánovas para abolir definitivamente los fueros vascos y reforzar el modelo unitario y centralista del Estado. A partir de ese momento, los vascos tendrán que hacer el servicio militar y contribuir, como todos, a los gastos del Estado. Sin embargo, Cánovas, que busca la conciliación con la burguesía vasca, aprueba un concierto económico con las diputaciones que les da autonomía para administrar sus recursos e imponer tributos. De esta manera, las provincias vascongadas obtienen su autonomía fiscal. Terminada la guerra carlista, acabar con la guerra de Cuba es el gran objetivo del gobierno de Cánovas. Con esa intención decide el envío de más soldados y nombra capitán general de la isla al general Martínez Campos. Después de 10 años de guerra y con casi 60.000 soldados muertos, Martínez Campos logra convencer a los rebeldes para que acepten la paz a cambio de una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición de la esclavitud. La paz se firma en Zanjón en 1878. El general cubano Antonio Maceo, que no acepta la paz, se va al exilio. Los independentistas pierden el primer envite, pero la semilla del nacionalismo ha prendido ya en gran parte de la sociedad cubana. El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. Dos grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el Partido Conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados, y otro de centro-izquierda, el Partido Liberal, dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la Revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey, según la Constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. Él es quien propone al partido de turno para formar gobierno. Si el partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las Cortes, procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. Nunca en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la Gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado. Pero basta ya, ¿vamos a ganar las elecciones, sí o no? Fuera miedo. Se gana. Claro, claro. Como usted me enseña, gobernador. Bien, digo, muy bien, a su disposición. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electoral es: para los enemigos la ley,
Para los amigos, el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique de Barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado, y en las pequeñas ciudades, donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. ¿Qué tal vais? Así. Este mastuerzo que no quita el ojo a la caja. Nada, voy a ver si me lo quito de encima. Servando ¿Han de estar contentos los conservadores que no contigo, está ¿eh? en la lista. Que no está. Que sí que tiene que estar. Vamos, echa la papeleta y lárgate. Fuego. El libro es mío. Me lo llevo. Serenidad, señores. Serenidad. ¡Vamos, soldados! ¡La caja! ¡La caja! ¡Rápido! de aquí! ¡Orden! ¡Fuera! ¡Orden! ¡Fuera! Triunfo completo, ya eres diputado. Confirmado por el gobernador. La ley de minas, aprobada por los liberales progresistas en 1869, que consistía de hecho en la desamortización del subsuelo español, puso en venta gran cantidad de minas propiedad de la corona que estaban mal explotadas por falta de medios. La liberalización del sector minero atrae hacia nuestro país a inversores extranjeros interesados en su explotación. Esta mina, la de Río Tinto, en Huelva, con 5.000 años de historia, explotada desde los Tartesos, rica en oro, plata y cobre, fue comprada en 1873 por una compañía inglesa por poco más de 22 millones de las antiguas pesetas, 132.000 euros. En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías. Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. En Río Tinto, la plantilla pasa de 1.000 a 10.000 mineros. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería. Aún se pueden apreciar en la costa de Vizcaya las heridas que ha dejado en el paisaje la extracción a cielo abierto del mineral de hierro, muy apreciado por la industria siderúrgica europea por su bajo contenido en fósforo, cualidad necesaria para la obtención de acero mediante los nuevos altos hornos. España se convierte en el mayor exportador de Europa de mineral de hierro. La mayor parte sale hacia Inglaterra. Los grandes beneficios que obtienen los exportadores vizcaínos con el mineral de hierro son reinvertidos en la construcción de modernos altos hornos en la orilla de la ría del Nervión. Vizcaya entra en ese momento en la edad del acero. La prosperidad de Bilbao se dispara. En 50 años multiplica por 5 su población. Alrededor de la minería y la siderurgia, los empresarios vascos crean otros negocios: banca, seguros, navieras y astilleros. En los astilleros del Nervión empiezan a construirse modernos cruceros acorazados como el Vizcaya para reforzar la armada española. Cataluña, especialmente Barcelona, se convierte durante el último tercio del siglo XIX en el centro de mayor expansión industrial de todo el país.
La producción de la industria textil, del algodón y la lana, que había comenzado a mecanizarse años atrás, crece ininterrumpidamente debido a la conquista del mercado nacional, gracias al ferrocarril y a las medidas proteccionistas que le deja el campo libre en las colonias. Cataluña experimenta una época de prosperidad como nunca había conocido. El pueblo la bautiza como la fiebre del oro. Barcelona se convierte en la capital económica de España. La humanidad es muy extraña. ¿Qué quiere decir? ¿A qué vienen estas fiebres? Ayer por la libertad, hoy por el dinero. Si después todo queda como antes. No, no. Todo cambia. La humanidad necesita de estas fiebres para crecer. Yo era enemigo de que el dinero, en lugar de ir a la industria, fuese a la aventura del juego de la bolsa. Pero he comprendido que se necesitan sumas fabulosas para poner en marcha los inventos actuales. El desarrollo de la industria provoca una mayor demanda de mano de obra. La clase obrera, que aumenta sin parar, se nutre de campesinos que abandonan el campo y se establecen en barracones o chabolas en torno a las ciudades industriales y las zonas mineras. La ausencia de las más mínimas condiciones sanitarias en estos poblados, unida a la insuficiente alimentación y al hacinamiento, traen enfermedades y epidemias que se ceban en la población. En los años 80 del siglo XIX, la esperanza de vida de un español es, junto a la de Rusia, la más baja de Europa. 29 años. En Francia es de 43 años. La vida de los obreros en las fábricas y minas es extremadamente dura. La jornada de trabajo está en torno a las 12 horas con un jornal de 3 a 5 pesetas diarias, de 2 a 3 céntimos de euro. Estos jornales, a pesar de triplicar a los del campo, no llegan para mantener a una familia. Por eso todos sus miembros, incluidos los niños, tienen que trabajar para pagar, entre otras cosas, el alto alquiler del cuartucho o del barracón, donde los padres viven hacinados con los 5 hijos que tienen de promedio. En el campo, donde sigue viviendo la mayor parte de la población, la vida es aún más dura. Se trabaja de sol a sol por una peseta de jornal. La miseria, el atraso, la escasa alimentación y la ausencia de futuro hace que los campesinos más jóvenes emigren hacia la ciudad o hacia América. Durante las 2 últimas décadas del XIX, salen de España, principalmente hacia Cuba, huyendo del hambre, 1 millón de españoles de una población total de 17 millones. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la Fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las 2 tendencias en que se ha dividido la Internacional Obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. La liberalización política que lleva a cabo Sagasta durante su turno en el poder permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años en la clandestinidad, celebrar en 1881 un congreso en Barcelona. En él adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces 2 tendencias: la colectivista, partidaria de la acción sindical a través de una organización legal, y la revolucionaria, partidaria del sabotaje y de la acción directa. Sí, vamos.
Hay que montar una vigilancia muy estrecha. Y si tenemos alguna sorpresa, pasar a la acción inmediatamente y sin contemplaciones. ¿Vamos? Vamos. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y sobre todo las zonas rurales de Andalucía son los lugares donde mayor implantación tiene el anarquismo. Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos, se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda, la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos empiezan a producirse. En medio de un clima de agitación creciente, en 1882 son asesinados en Andalucía 3 presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito a una sociedad secreta anarquista, la Mano Negra. El proceso judicial contra la Mano Negra es el pretexto usado por el gobierno para desarticular las incipientes organizaciones anarquistas en España. Nunca se ha sabido quién estaba detrás de la Mano Negra. La Iglesia española sigue la nueva estrategia decidida por el Vaticano, que aconseja reconocer al Estado liberal a cambio de obtener más influencia social, y se muestra ahora dispuesta a colaborar con la monarquía liberal. A su vez, el Estado consigue por esa vía apaciguar la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia el régimen liberal. El liberalismo ha dejado de ser pecado y la Iglesia, con la benevolencia de los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se dispone a catolizar de nuevo a España. Poco a poco, la Iglesia católica va impregnando a la burguesía liberal de su estricta moral y de su liturgia, hasta lograr recuperar el poder social perdido tras la Revolución Liberal de los años 30. La Iglesia apuesta por la enseñanza religiosa como una de las vías para el adoctrinamiento católico de los españoles. Bienvenidos al Colegio de Jesús. ¡Vamos! ¡A formar! ¡Vamos, vamos! En poco tiempo, el país se puebla de órdenes religiosas, muchas de ellas venidas de otros países europeos, que abren colegios dedicados a impartir enseñanza primaria y secundaria, sobre todo a los hijos de la burguesía. ¡Caminen! Un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, funda la Institución Libre de Enseñanza que tiene su sede en este edificio. Su objetivo es impartir una enseñanza no dogmática bajo el principio de libertad y el cultivo de la ciencia, encaminada a formar a la élite necesaria para la modernización de España. La enseñanza que imparte la Institución Libre es un foco de renovación pedagógica. Introduce la coeducación de chicos y chicas. Rehúye el cultivo exclusivo de la memoria como forma de aprendizaje. Potencia la personalidad de los alumnos, su espíritu crítico, su sensibilidad y el amor a la naturaleza. El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja 2 hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, está embarazada de 3 meses.
El sistema político puesto en marcha por Cánovas se va a poner a prueba con el vacío institucional que deja la muerte del rey. Cuando la viuda de Alfonso XII, María Cristina, jura ante las Cortes como reina regente de España, Cánovas y Sagasta, los líderes de los dos grandes partidos, han sellado ya un pacto de defensa del régimen. El trato refuerza el modelo bipartidista y garantiza la alternancia en el poder. Cánovas cede el poder a Sagasta. Se inicia así, de la mano de los liberales, la regencia de María Cristina. A los 6 meses de la muerte de su padre, en mayo de 1886, nace en el Palacio Real de Madrid Alfonso XIII, el hijo póstumo de Alfonso XII. El recién nacido es rey desde el mismo momento de llegar al mundo, aunque será su madre María Cristina quien reine en su nombre hasta su mayoría de edad. El nuevo rey es recibido por los españoles con expectación y alivio. Con alivio porque el nacimiento de otra niña hubiera favorecido de nuevo la sublevación de los carlistas, y con expectación porque Alfonso XIII está destinado a ser el monarca del próximo siglo, el siglo XX. Barcelona, que se ha convertido en la capital económica del país, se dispone en 1888 a abrir las puertas de la primera exposición universal que se organiza en España. Les aseguro que en todo el país no se habla más que de lo que va a ser la exposición universal. Van a venir la reina madre, don Alfonso XIII, Sagasta. Y hay que ver lo que se ha construido. Alamedas, palacetes, grandes hoteles. Además del Gran Hotel Internacional, que fue construido en el tiempo récord de 55 días y del que solo nos ha quedado esta foto, existen otros edificios y monumentos construidos para la exposición que aún se pueden contemplar en Barcelona. La reina regente, que está acompañada por su hijo Alfonso XIII, inaugura en mayo la Exposición Universal. En el puerto de Barcelona, María Cristina recibe el homenaje de las escuadras navales de varios países invitados. Barcelona, que en 1888 tiene medio millón de habitantes, recibe durante la exposición 2 millones de visitantes. De todas las novedades expuestas, la que más llama la atención es un nuevo invento, la electricidad. Estas grandes farolas eléctricas del nuevo estilo modernista son las encargadas de mostrar a los fascinados visitantes el nuevo avance científico que habrá de impulsar la segunda revolución industrial. En la misma exposición de Barcelona, los socialistas celebran su primer congreso y fundan su sindicato, la Unión General de Trabajadores. La UGT se encargará de llevar al mundo del trabajo las ideas socialistas y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890, los socialistas celebran por primera vez el 1 de mayo. Popularmente es bautizada como la fiesta de Nuestra Señora de las 8 horas, por ser esta la primera de las reivindicaciones laborales de las manifestaciones pacíficas que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona, donde el socialismo tiene mayor implantación. Cuando España entra en la última década del siglo XIX, nuestro régimen político está ya a la altura de los países avanzados de Europa. Con el Partido Liberal de Sagasta se han hecho realidad las aspiraciones de la Revolución Democrática del 68. Sufragio universal masculino, libertad de expresión en la prensa y en la universidad,
libertad para asociarse y juicios con jurado. Pero quedan aún por resolver dos importantes problemas: el falseamiento de la voluntad popular a manos del caciquismo y las necesidades sociales de los más débiles del sistema, la clase obrera. Barcelona, 1893. Como cada año, la temporada de ópera en el Liceo se abre en noviembre. El año que está a punto de terminar ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario que un grupo minoritario de anarquistas, partidarios del sabotaje y de la acción directa, practica en Europa como método de acción política, se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave ha sido el frustrado intento de asesinato del capitán general de Cataluña, general Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte, había anunciado una terrible venganza ante el pelotón de fusilamiento. ...22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida a una espiral de violencia que acabará extendiéndose a toda España y que a lo largo de los años se cobrará la vida de varios jefes de gobierno. El país empieza entonces a poner nombre a un fenómeno que hasta ese instante desconocía: el terrorismo. ¡Qué espanto, Dios mío! ¡Una bomba! El mundo se ha vuelto loco. ¿A dónde iremos a parar? Virgen Santa. ¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los atentados terroristas! ¡Extra!